Bueno, la tarde con amigos, especial, con un amigo de la casa que le hemos tenido hace poco, para poder charlar de la política internacional argentina, todos los temas que están viviendo en nuestro país, la economía, todo un poco, porque es una persona muy formada en todos los temas. Miguel Ángel Toma, ¿cómo le va Miguel Ángel? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por estar acá. Bienvenidos. Un placer estar acá con usted y bueno, vamos a empezar por la Argentina. ¿Cómo está viendo la Argentina hoy en la actualidad? Con mucha preocupación, creo que como todos los argentinos, ¿no? Un país que tiene severos conflictos en la estructura de gobierno, contradicciones entre el presidente y la vicepresidente, no hay un rumbo claro y definido, hay posiciones encontradas y generalmente esto lo que genera es, bueno, lo que estamos viendo, la incapacidad de enfrentar los problemas estructurales de la Argentina. La inflación, en primer lugar, el desempleo, la existencia de un sistema de planes y del sistema de previsión social que lleva casi el 65% del presupuesto. Todo esto sumado a una carencia muy grande en cuanto a la política exterior termina convirtiendo a la Argentina en un país poco confiable, y cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay producción, no hay crecimiento, y cuando no hay crecimiento tampoco hay empleo. Esto me parece que es una de las cuestiones más graves para señalar. Justo está hablando del tema de la producción y Río Negro tuvo mucho conflicto en este tiempo por no tener acuerdos con Brasil. Brasil era su primer socio comercial y por una cuestión ideológica, política, no hay ningún tipo de acuerdo. ¿Cómo ve eso que está pasando? Lo veo en el marco de la crisis del Mercosur, una crisis generada por el ideologismo exacerbado de este gobierno, donde confunden los intereses estratégicos del país con una cuestión circunstancial como es un presidente. El conflicto entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro no tiene raíces reales en términos de la relación Argentina-Brasil y de la presencia nuestra en el Mercosur. Es un problema de los presidentes y de que no comparten una misma visión ideológica. Pero cuando uno preside un país, no puede tener un problema personal con el presidente de otro país cuando en el medio están en juego intereses estratégicos de la nación. Y yo creo que eso es uno de los principales déficits que tiene hoy este gobierno, la incapacidad de diferenciar lo ideológico de los intereses permanentes de la Argentina. Durante la época del gobierno de Macri hubo un acuerdo importante, Unión Europea-Mercosur. ¿En qué va a quedar eso? ¿Quedó todo atrás? Parece que hace 500 años estamos hablando, ¿no? Sí, no solo quedó atrás, sino que ha perdido la Argentina en relación a Brasil. Brasil, Uruguay y Paraguay han seguido avanzando en aperturas comerciales y acuerdos o tratados o actitudes vinculadas no solo a la Unión Europea, que les están dando una ventaja comparativa a una Argentina que cada vez está más encerrada o cada vez está más pensando en un realineamiento geopolítico, precisamente con las potencias, particularmente Rusia, que hoy han quedado fuera del sistema económico y financiero internacional. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando con Ucrania, en Rusia? Una reflexión del tema. Bueno, la situación de Ucrania, en primer lugar, mi condena absoluta a la actitud de Putin. En segundo lugar, Ucrania es una nación independiente, históricamente, con lazos muy vinculados a Rusia, pero con una identidad propia muy significativa. De manera que la acción de Rusia, o en todo caso, insisto, la acción de Putin, está vinculada a una concepción autoritaria, autocrática del poder, no solo a lo interno, como lo hemos visto, con la represión a los manifestantes y con el encarcelamiento de los opositores, cuando no lisa y llanamente el magnicidio, ¿no? O sea, el presidente estuvo unos 15, 20 días antes del conflicto. Una locura. Ya se veía venir el conflicto, era obvio que iba a producirse la invasión de Ucrania, y tanto el hecho de estar presente con Putin, pero no solo eso, sino de decir lo que señaló respecto de que Argentina podía ser la puerta de entrada en Latinoamérica de Rusia, es realmente un acto
políticamente inaceptable. Miguel Ángel, usted fue perseguido por el gobierno anterior porque cuando Bonadigo mandó a allanar carpetas, en realidad en Santa Cruz fue, ¿no? Apareció una carpeta suya y del ex senador fallecido, lamentablemente, Reutemann. Reflexión del tema ese. Sí, cuando el juez Bonadío allana la casa de Cristina Fernández en el Calafate, en la causa Cuadernos, encuentra detrás de un armario caído 7 carpetas. Una de ellas era la de grabaciones de mis conversaciones telefónicas durante el año 2012. Bueno, había carpetas sobre directivos de Clarín, sobre Reutemann, sobre directivos de General Motors, también de algunos ex agentes de inteligencia como Jaime Estiuso, por ejemplo, que eran todas carpetas obtenidas ilegalmente, eran la expresión más palmaria de lo que es el espionaje ilegal. Eso ya está en la causa que lleva adelante el juez Martínez Di Giorgi, que viene un poco demorada, lamentablemente, pero que más temprano que tarde va a terminar en una indagatoria a la ex presidente y actual vicepresidente, porque esas carpetas en su casa particular son la demostración palmaria de que había un sistema de espionaje paralelo e ilegal que se dedicaba a la persecución de opositores, empresarios. Bueno. Lo que hacía más o menos Chávez allá en Venezuela o Sí, Fidel Castro en Cuba. Sí, un seguimiento, digamos, de lo que... Es decir, es la persecución de los que piensan distinto, ¿no? Es como el delito de conciencia, perseguido por una estructura de inteligencia, mejor dicho, por una estructura de espionaje. Hay que diferenciar inteligencia de espionaje, ¿no? Esto era típica acción de espionaje interno. Hablando de espionaje, ¿nos puede comentar un poco del pacto Néstor Kirchner-Berbisky? Sí, bueno, Ramón Puerta tiene una frase que repite siempre. Un día, siendo él presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Diputado, lo acompaña a Néstor Kirchner a una gira por el exterior, y en una oportunidad le pregunta, decime Néstor, vos que has sido siempre un hombre de la derecha, vinculado a los militares en tu provincia, ¿qué te pasa ahora que tenés estas posiciones de izquierda tan marcadas? ¿Qué ha pasado para este cambio tan fundamental? Y Néstor le contestó, ¿vos viste alguna vez algún izquierdista que fuera preso por corrupción? Bueno, creo que ahí está contenido toda la... Pero aparte Néstor Kirchner tenía una relación muy directa con Domingo Felipe Cavallo. Sí, durante su gestión en Santa Cruz, él era un hombre muy vinculado a Cavallo. Es más, hasta Cavallo en su momento le sugirió qué consultora financiera de Estados Unidos podía ser el vehículo para canalizar internacionalmente los fondos que había recibido por las regalías petroleras, los famosos 600 millones de dólares. Sí, siempre fue un hombre muy vinculado a Cavallo. ¿Vamos a saber qué pasó con Nisman alguna vez en la Argentina? Espero que sí. Por lo pronto ya tenemos un dato que es sustancial, ¿no? Que la justicia ha determinado a través de una actitud, un dictamen forense muy claro, muy preciso, que Nisman no se suicidó, que Nisman fue asesinado. Es decir, estamos frente a un magnicidio. Esto ya es un punto de partida muy significativo. Se ha desmontado la operación que en su momento intentó el gobierno de querer hacer aparecer esto como un suicidio. Usted aparece en el documental de 6 capítulos de Nisman en Netflix, y sabe que aparece también el presidente de la nación diciendo que fue un asesinato lo de Nisman. ¿Por qué usted cree que el presidente cambió en algo tan delicado para nuestro país? Bueno, no solo ha cambiado en eso, ¿no? Diría yo que ha cambiado el hecho de haber sido ungido candidato a presidente primero y presidente después, le ha hecho cambiar mucho sus puntos de vista. Bueno, creo que hay algunos dirigentes en la Argentina que no resisten el archivo. No, pero está clarísimo en Netflix, cuando sale hablando usted, habla el presidente Alberto Fernández diciendo que animan, además estuvieron en la marcha junto con Sergio Massa, y bueno, esperemos que algún día sepamos qué es lo que pasó con el fiscal Nisman. ¿Alguna reflexión de la economía argentina que me quiera comentar, Miguel Ángel? Sí, yo creo que estamos en un punto en este momento de inflexión, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Yo creo que tenemos una situación muy compleja si no hay acuerdo con el fondo, por la sencilla razón de que es o acuerdo con el fondo o default.
y los que ya tuvimos la experiencia de ser responsables de gobernar en el medio de un default, después del año 2002, sabemos lo que eso significa. Es el aislamiento y finalmente el impacto más negativo desde el punto de vista económico sobre los sectores más humildes de la sociedad, ¿no? Es decir, el default te aísla definitivamente del mundo, no tenés capacidad de acceder al crédito internacional, desaparece la confianza interna, no hay posibilidad de desarrollo del crédito adentro, consecuentemente esto implica un retroceso muy grande, de manera que yo creo que no hay más opción que apuntalar este acuerdo. La única vez que no hubo inflación en la Argentina fue en la década del 90. Efectivamente, fue durante el proceso de la convertibilidad. Realmente fue todo un periodo muy positivo, la Argentina creció muy fuertemente, el hecho de las privatizaciones implicó una enorme inversión extranjera, porque lógicamente al poner en discusión y poner a la venta activos del Estado implicaba un fuerte ingreso de divisas. Eso le dio mucha consistencia a la convertibilidad durante un periodo muy largo. Obviamente, como todo mecanismo rígido de patrón, en este caso anteriormente en la Argentina el patrón oro, con la convertibilidad del patrón dólar, nos generaba en el largo plazo problemas de competitividad. El hecho de mantener más allá de lo conveniente la convertibilidad terminó generando la crisis del año 2001. Lo quiero llevar a mi provincia, ahora, Miguel Ángel. El conflicto mapuche se puede llegar a decir. ¿Qué es su opinión? No sé si son mapuches, delincuentes, avalado nada más y nada menos que por montoneros como Bacanarvaja, Pernía. Una reflexión del tema. Bueno, yo he sido siempre muy claro al respecto, ¿no? Siempre he hablado de los pseudo mapuches. Es la expresión de esta nueva izquierda, nueva por decirlo de alguna manera, pero vetusta en su concepción, que hoy por hoy están empezando progresivamente a marchar hacia un camino de cada vez más violencia y confrontación. Además, con una actitud cómplice del Estado Nacional, por acción o por omisión, por no darle importancia a lo que significa el conflicto como tal y actuar consecuentemente o directamente, como en el caso de Magdalena Odarda y de Luis Pilquimán, que manejan el INAI, directamente asistiéndolos en acciones francamente delictivas, como las tomas de tierras, donde con camionetas del INAI terminaban llevándole militantes para hacer el recambio en las ocupaciones y hasta logística para que pudieran mantenerse en esa acción delictiva. Entonces, acá hay una situación compleja porque este núcleo no reconoce la soberanía nacional, no se reconoce como argentinos, y lo que buscan en definitiva es constituir dentro de nuestro espacio soberano un Estado. Esto me recuerda a lo que planteó el ERP en la otra punta de la Argentina en la década de 70 en Tucumán. Es decir, constituir un Estado que ocupe la parte chilena de la Araucanía y la Patagonia argentina. Obviamente en Chile ha habido una actitud mucho más clara, más definida, en términos de prevenir y reprimir este tipo de acciones, incluso ha involucrado a las Fuerzas Armadas en este accionar, mientras que en la Argentina, por el contrario, la actitud ha sido, insisto, cuando no permisiva, directamente cómplice. La actitud de Rafael Bielsa. Lo de Bielsa es realmente, yo diría, si no fuera dramático, sería cómico, ¿no? Ir a defender la posición de Facundo Jones Wallace cuando estaba condenado en Chile, luego liberado y ahora prófugo, demuestra claramente que la actitud del embajador en la Argentina, argentino en Chile, realmente no tenía nada que ver con lo que tiene que defender cualquier embajador, que son los intereses del país. ¿Y la de Aníbal Fernández no mandar fuerzas para terminar un poco con el conflicto, o por lo menos pararlo? Bueno, es parte de esta acción o esta actitud complaciente con esta nueva izquierda, ¿no? Es decir, no hay clara conciencia de la amenaza que esto significa para nuestros intereses, de manera que es parte de la misma concepción ideológico-política que además se expresa en otras áreas, lo hemos visto recientemente, ¿no? En la identificación con el victimario y no con la víctima, saltando, digamos, de un tema a otro, pero que tiene un nexo común, es lo que acaba de decir la ministra Gómez Alcorta en relación a la violación en manada
que hicieron seis inadaptados, 6 perversos, 6 animales con una chica de 20 años. Es decir, esa misma lógica que termina en todos los ámbitos teniendo esta coherencia absolutamente negativa para la sociedad y en el caso del sur para la integridad territorial. Hay un debate suyo, Miguel Ángel, con Horacio Berbige que se viraliza constantemente en las redes, por todos lados. ¿Qué recuerdo tiene de ese debate, que es lo de Mariano Grondona? Y esta gente sigue estando en el gobierno en sí, bueno, porque acá estamos hablando de Montonero, de todo este tipo. ¿Su reflexión? Bueno, yo lo que dije en la década del 90 en ese famoso programa lo he mantenido a lo largo de toda mi vida. Berbisky siempre fue un personaje nefasto, agente doble sistemáticamente, Montonero por un lado, después agente de la Fuerza Aérea. Cuando nosotros nos perseguían, estábamos secuestrados, torturados. Mi generación pasó por todo eso. Berbisky escribió un libro prologado por un miembro de la Fuerza Aérea. De manera que a lo largo del tiempo se demostró que lo que yo había dicho en aquella oportunidad era absolutamente cierto, incluso a través de un libro que se publicó recientemente, donde toda esta historia termina confirmándose. Diga cuál es el libro, así lo podemos leer. El libro es un libro que hizo un periodista, que ahora no recuerdo el nombre, pero ya te lo voy a pasar. Ya lo vamos a buscar. ¿Qué le dejó la política, Miguel Ángel? La política para mí ha sido mi vida, ¿no? La primera vez que yo fui preso fue cuando tenía 16 años, militando en contra de la dictadura de Onganía. Y realmente de ahí en adelante mi vida fue siempre la política, la vocación de servicio. Yo comencé mi militancia en el peronismo, insisto, en la pelea contra Onganía en el año 67, yo tenía 16 años. Después que el gobierno voltean a Arturo Illia, lamentablemente, que no pudo terminar su mandato, ¿no? Claro, fue la caída de Illia. Asume la Revolución Argentina, se llamaba así en aquel momento. Onganía era el presidente, yo vivía en San Miguel, yo soy nacido y criado en San Miguel, con un grupo de amigos que ya habíamos empezado a debatir la preocupación por la política. Decidimos hacer una acción, una pegatina en contra de... Iba a haber un corso, era carnaval, que lo promovía el intendente, que era un militar, ¿no? Parte del proceso. Entonces hicimos una pegatina muy grande en contra de ese corso. Bueno, terminamos, nos detiene la policía. Claro, éramos menores, era otra la Argentina. ¿Sus padres militaban en política, su familia, o era usted fue el pionero, digamos, en la política? No. Mi padre siempre fue un laburante, muy humilde. Eran radicales. Mi papá era radical. Y mi mamá no tenía demasiado interés por la política, pero siempre recuerdo que de chico me decía una cosa: mira, hijo, dice, yo no lo voté a Perón en el 46, porque no votábamos las mujeres, pero sí lo voté a Perón en el 52, gracias a que Eva Perón nos dio el voto femenino. Esta era la reflexión de mi madre. Qué linda. Miguel Ángel, ya para cerrar, vamos a cerrar con un ping-pong. Yo le nombro una figura política, ahí lo veo al Papa Francisco. Fuimos compañeros de estudio en el Colegio Máximo de San Miguel. Yo hice mi carrera en la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, que era el seminario mayor de los jesuitas. Yo entré a primer año de filosofía en el año 69 y Jorge estaba terminando ya los 8 años de la carrera para ordenarse de sacerdote en teología. Y tuvimos todo ese año 69 compartiendo, éramos muy pocos en el seminario, éramos 30 más o menos, y yo estuve cuando Jorge Bergoglio, hoy Francisco, se ordena. La ceremonia de ordenación fue en el Colegio Máximo en diciembre de 1900. Tenemos una foto ahí, podemos ver la foto la foto con Francisco y con el Papa Juan Pablo II. Ahí le voy a preguntar por Juan Pablo II. Realmente un Papa extraordinario. Si no hubiera sido por el accionar de Juan Pablo II, la Guerra Fría no hubiera terminado de la manera en que terminó. Realmente un prócer de la historia.
¿El Papa Francisco va a venir a la Argentina? Yo creo que no ya. Él perdió la gran oportunidad de venir al principio de su papado. Hoy las conductas que ha tenido, la visión que tiene la sociedad muy fracturada respecto de las actitudes de Francisco respecto de la Argentina, me parece que no le generan las condiciones más razonables como para venir. Ojalá viniera, ojalá hablara de la paz, ojalá hablara de la unidad de los argentinos y a veces no tuviera gestos para una de las partes en que hoy la Argentina está fracturada, ¿no? Eduardo Duhalde. Un gran piloto de tormenta, si no hubiera sido por la actitud valiente e inteligente de Eduardo Duhalde de conformar un gobierno de coalición en el momento de la crisis más dramática de la Argentina, otro quizás hubiera sido el desenlace y no el que tuvimos. Carlos Saúl Menem. Brillante, que creo que fue el mejor presidente de la historia argentina reciente, es decir, de la democracia del 83 en adelante, un hombre de una gran intuición, con una conciencia muy clara de lo que significaba el poder, pero también de la capacidad para administrarlo con racionalidad y con inteligencia. Javier Milei. Es un emergente interesante, creo que ha pegado muy fuerte su discurso. Creo que el único problema que manifiesta es esa fuerte actitud antipolítica. Yo creo que ese tipo de cuestiones no construye, o sea, construyen en función personal, pero destruyendo la capacidad de constituir un plexo político lo suficientemente consistente como para poder abordar tiempos difíciles como vienen. Miguel Ángel Pichetto. Bueno, creo que es el hombre más lúcido de nuestra generación en el peronismo, ¿no? Yo creo que ha tenido una larguísima militancia donde pudo sintetizar las responsabilidades que implican conducir un bloque oficialista, pero también la valentía de saber romper y poner distancia con aquello que realmente ya no tenemos. ¿Están armando un espacio con él ahora? Por supuesto, estamos construyendo el peronismo republicano, que entendemos es una parte sustancial de la estructura de la coalición opositora, porque creemos que es la vía de entrada para mucho peronismo absolutamente disconforme con el kirchnerismo, ¿no? Los últimos, Mauricio Macri. Creo que la experiencia de gobierno de Mauricio Macri era muy buena en términos de la orientación que le había dado a la Argentina, tanto en política exterior como internamente, pero que falló, especialmente después de la elección de medio término, falló en la implementación. No tuvo un equipo lo suficientemente capaz y eficiente como para poder llevar a cabo esas ideas, y de ahí vino el fracaso. Un amigo de la casa, Ramón Puerta. No, gran amigo, un hombre muy claro, muy comprometido con estas ideas que yo estoy señalando, con su compromiso democrático, y creo que es un aporte sustancial a esta construcción que junto con Pichetto estamos haciendo. Lo último, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Bueno, yo nunca tuve ningún tipo de empatía con el kirchnerismo. Yo conocía muy bien lo que había sido su gestión en Santa Cruz. Incluso en algún momento se lo advertía al presidente Duhalde, siendo yo secretario de Inteligencia, que me parecía una opción realmente grave. Yo creí que siempre que el que tendría que haberse sometido a una elección era Eduardo Duhalde, ¿no? Que había hecho una tarea extraordinaria para sacar a la Argentina de la crisis. Es cierto que él siempre pensó que tenía que sucederle un hombre más joven, por eso intentó hacerlo con De la Sota. También le había ofrecido esta posibilidad a Carlos Reutemann, ninguno de los dos terminó aceptando. En el caso de la Sota, bueno, no tenía una performance en las encuestas muy buena, y optó por Kirchner, y creo que ese fue un error histórico que nos llevó a estas circunstancias. ¿Con qué país soñás, Miguel? Con un país normal, con un país donde podamos definir el futuro, que la construcción de nuestra propia vida individual sea en el marco de una construcción colectiva que camina hacia un país en paz, estable, con una movilidad social ascendente,
con la capacidad de decir lo que ya estamos dando vuelta el codo de nuestra propia existencia y que estamos haciendo nuestro aporte a esa búsqueda, que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir mejor que nosotros. Miguel, ya con esto te cierro, cuando manejabas la línea 525, si no me olvido que una vez lo contaste en una anécdota, ¿soñabas antes de terminar, contame alguna anécdota de la línea 525, ¿soñabas con todo esto que hiciste en política, ser un protagonista de la política argentina? No, bueno, uno entra a la militancia política por una cuestión de vocación, de voluntad de servicio, ¿no? O de vocación de servicio. Y después las circunstancias a uno lo van llevando. Y por supuesto, nunca uno pensó que podía llegar a tener esto, más el hijo de un colectivero. Mi papá era gráfico primero y colectivero después. Y mi mamá trabajaba, cosía en casa para pagarme mis estudios, o los estudios por lo menos en el secundario. De manera que uno viene de una familia de trabajadores, de laburantes, de clase media muy baja. Y bueno, haber podido desarrollar todo esto, la verdad que a veces pienso y me parece mentira, ¿no? Mensaje final a Río Negro, Neuquén, lo que vos quieras decirle, Miguel, todo tuyo. Bueno, primero y principal, un fuerte abrazo a todos los patagónicos y decirles que ustedes tienen un enorme potencial para convertirse en el gran motor del crecimiento en la Argentina, que es el enorme potencial minero que ustedes tienen reservas de gas y petróleo, básicamente de gas infinitas, y tienen unas reservas de uranio, de oro, de plata, de tierras raras, de los últimos 17 metales digamos hoy definidos como tierras raras, que hoy significan para el mundo una enorme atractivo, el litio también incluido. De manera que creo que los patagónicos deben reflexionar seriamente en ver de qué manera se puede conciliar la existencia de esta enorme riqueza para ponerla en producción con el cuidado al medio ambiente. Ni el cuidado excesivo e irracional del medio ambiente, ni la explotación irracional de los medios lo resuelven. Creo que la búsqueda, como siempre, para lograr el equilibrio está en el medio, es en la síntesis y no en el juego de los extremos. Gracias, Miguel Ángel, como siempre un lujo, ¿eh? Gracias. Miguel Ángel Toma, gracias a todos. Hasta la próxima, amigo. Buena vida. Chau, chau.